Muy bienvenidos, soy el doctor Andrés Castillo. Les agradezco por su interés y por estar presente en esta cápsula en donde vamos a hablar algunas consideraciones prácticas de la ventilación mecánica en pacientes pediátricos. Al finalizar esta exposición, espero que ustedes sean capaces de entender las diferencias fisiológicas respiratorias entre adultos y niños, conozcan y apliquen algunos conceptos básicos de mecánica pulmonar en pacientes pediátricos durante la ventilación mecánica y conozcan algunos principios generales de ventilación mecánica y los parámetros iniciales de ventilación. Antes de comenzar nuestra exposición, debo declarar que no tengo conflicto de interés, excepto mi interés en que ustedes puedan utilizar estas cápsulas como una herramienta en el trabajo que eventualmente tengan que desempeñar. Los niños no son adultos pequeños y tienen diferencias significativas que ustedes tienen que tener en consideración, especialmente cuando vayan a ser sometidos a ventilación mecánica. El occipucio es mucho más prominente en los pacientes pediátricos que en adultos. Por lo tanto, en la posición en la cama, tienen que procurar que la vía aérea no se vea comprometida, porque al ser el occipucio más prominente, vamos a quedar con el cuello en un ángulo mucho más agudo que lo que pasa en adultos. Por otro lado, la lengua es desproporcionadamente más grande en relación a la boca. Por lo tanto, los niños pueden tener mayor dificultad para respirar solo por el tamaño de la lengua. Y esto se hace más importante en algunos pacientes con patologías metabólicas o en pacientes con algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down. Por otra parte, la laringe tiene una posición más alta y además existe una porción más estrecha, lo cual aumenta más la resistencia de la vía aérea a nivel del cricoides. A lo anterior se suma que la pared torácica de los pacientes pediátricos es mucho más distensible y complaciente, lo que hace que este tórax tienda a seguir el movimiento del pulmón, que es siempre hacia colapsar. Eso hace que el pulmón per se en reposo tenga menor volumen comparado con lo que pasa en adultos. Si a esto le sumamos que las costillas en los pacientes pediátricos son mucho más horizontalizadas, de hecho, recién alrededor de los 10 años, estas se empiezan a colocar en posición más oblicua, determina que la capacidad residual funcional en nuestros pacientes pediátricos sea mucho menor a la que existe en adultos, lo que va a finalmente producir que los pacientes pediátricos tengan mucho menos reserva respiratoria que lo que pasa en un adulto. Por lo tanto, no basta siempre con la preoxigenación o no basta con que un paciente, ustedes demoren un poco más en aspirar secreciones mientras está en ventilación mecánica, va a desaturar rápidamente y algunas veces de manera bastante profunda. Si a esto le sumamos que el esternón está en vías de osificación y que existe masas musculares que están disminuidas porque están en un progresivo desarrollo, esto se suma a esta capacidad residual funcional disminuida, lo que empeora aún más la reserva respiratoria, haciendo que los pacientes pediátricos que están sometidos a mayor trabajo respiratorio se agoten mucho más rápido que lo que podría pasar en un adulto. Por lo tanto, los niños son unas maquinitas perfectas cuando están en falla respiratoria, hasta que se agotan y se agotan mucho más rápido que lo que pasa en un adulto. Por otra parte, además de esta zona más estrecha a nivel del cricoides, les debo recordar que la resistencia al flujo de aire es inversamente proporcional al radio a la cuarta y a la quinta cuando es un flujo de aire turbulento. A esto se suma que la vía aérea va disminuyendo progresivamente de radio en la medida que van avanzando, son distintas divisiones. Y esto hace que la vía aérea de los pacientes pediátricos sea no solo mucho más pequeña que lo que pasa en un adulto, sino que tenga una resistencia basal mucho mayor en un paciente pediátrico que en un adulto, lo cual aumenta mucho más la resistencia en forma comparativa. No se olviden que la respiración corresponde al proceso de intercambio gaseoso entre el organismo y el ambiente circundante, de tal manera
que cuando nosotros estamos respirando, básicamente estamos supliendo oxígeno y removiendo CO2. Y eso es lo que va a hacer el ventilador mecánico, tratar de reemplazar y de ayudar en este proceso de intercambio gaseoso. Ahora, este proceso de intercambio gaseoso es mucho más complejo que la sola entrada de aire, porque recuerden que esta respiración se logra básicamente a través de tres procesos. La ventilación, que permite la llegada del aire al alvéolo, en donde se expone la sangre, que eso es lo que está haciendo el ventilador mecánico básicamente. La difusión, que corresponde al movimiento de gas entre las paredes alveolar y capilar, que el ventilador mecánico puede ayudar un poco, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque aumenta la presión con la que se está entregando este gas, y la circulación, en donde esta circulación permite que el oxígeno se distribuya a los tejidos y se retire la CO2 resultante del metabolismo. Del punto de vista práctico, cuando nosotros estamos ventilando a un paciente pediátrico, y esto también sucede en adultos, lo que está haciendo este ventilador mecánico es determinar un movimiento del gas hacia el pulmón, y habitualmente la expiración, es decir, la salida de este gas, es un movimiento pasivo. La entrada de aire entonces va a depender de la gradiente de presión que se produzca a través de la vía aérea, es decir, de la gradiente de presión que haya entre el exterior y el alvéolo, que en condiciones normales nosotros con nuestra musculatura generamos esa gradiente de presión, pero en el ventilador mecánico, como lo señalé, es un proceso activo. Por lo tanto, tenemos una entrada activa de este flujo de aire. Para lograr entonces esta entrada activa de este flujo de aire, el cual el ventilador mecánico lo logra a través de la imposición de un flujo con una presión de ingreso, debe sobrepasar la resistencia de la vía aérea y la distensibilidad o compliance pulmonar. Recordemos nuevamente que la entrada de aire hacia los pulmones en la ventilación convencional es un proceso activo, y la salida de este flujo es un proceso habitualmente pasivo. Esta entrada de aire, este proceso va a tener que, como mencionamos anteriormente, va a tener que vencer una carga elástica que corresponde a esta elongación que se produce del tejido pulmonar, en donde vamos a tener que vencer tanto la elasticidad pulmonar como la elasticidad de la pared torácica. Esta es la compliance o distensibilidad conjunta del sistema respiratorio. Y por otro lado, tenemos que vencer esta carga resistiva que corresponde a el precio que hay que pagar por pasar el aire a través de esta vía aérea. Ese proceso es el que nosotros tenemos que hacer con el ventilador mecánico, y que en pacientes pediátricos es distinto a lo que ocurre en adultos, porque tanto la distensibilidad como la resistencia son muy distintas a lo que pasa en los pacientes adultos. La distensibilidad, como ustedes deben saber, o compliance pulmonar, corresponde a la relación que existe entre el cambio de volumen y el cambio de presión. Y esta está determinada por las fuerzas elásticas y por la tensión superficial generada por la interfase aire-tejido dentro del alvéolo. Como ya vimos anteriormente, es muy distinto un pulmón pediátrico que lo que pasa en un adulto, siendo la distensibilidad, la compliance pulmonar, mucho menor en los pacientes pediátricos que en adultos. Y entre más pequeño es el paciente, menos es la distensibilidad pulmonar, si ustedes lo comparan con un niño de 7 años o con un adulto. Por lo tanto, cuesta mucho más ventilar a un paciente pediátrico muy pequeño, pretérmino, un prematuro, un recién nacido, que lo que cuesta hacerlo en un adulto. Y esto, por supuesto, que empeora más cuando tenemos una patología pulmonar activa. Por otro lado, la resistencia de la vía aérea corresponde de manera básica a la diferencia de presión
que yo voy a tener que aplicar entre la boca y el alvéolo, y esta diferencia de presión es la diferencia de presión necesaria para lograr este movimiento de aire a través de esta vía aérea cuando tengo un flujo constante. Esta resistencia va a estar determinada por la tasa de flujo, el largo de la vía aérea, las propiedades físicas del gas inhalado y fundamentalmente por el radio de la vía aérea. Recuerden que señalamos que esta resistencia es inversamente proporcional al radio y es inversamente proporcional al radio de la cuarta cuando es un flujo laminar y al radio de la quinta, o sea, más todavía cuando es un flujo turbulento. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque mientras más pequeño es el paciente, obviamente va a haber más resistencia si lo comparamos en un adulto. Acá en la imagen ustedes pueden ver que solo basta mirar para saber que un lactante va a tener mucha más resistencia al flujo de aire que lo que pasa en un adulto. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando yo tengo 1 milímetro de edema en una vía aérea comparada de un niño comparada con un adulto. Fíjense que si yo solo tengo 1 milímetro de edema en una vía aérea de un paciente pediátrico, la resistencia aumenta muchísimo más que lo que va a hacer en un adulto. Si yo comparo un lactante versus un adulto, solo 1 milímetro de edema determina una disminución del área seccional de alrededor de un 75% y un aumento de 16 veces de la resistencia, incluso 32 veces el flujo turbulento, que es lo que pasa cuando yo tengo un paciente que está con un gran trabajo respiratorio, comparado con lo que ocurre en un adulto, que es bastante poco. Por eso es que los pacientes pediátricos se agotan tan rápido, tienen mucho más trabajo respiratorio y tenemos además mucho más problemas para someterlos a este proceso que es la ventilación mecánica, especialmente cuando el pulmón está enfermo, ya sea por una patología restrictiva u obstructiva o cuando tenemos la combinación de ambas. De esta manera, la resistencia de la vía aérea es mucho mayor cuando yo tengo un niño pequeño, un pretérmino, por ejemplo, comparado con un paciente adulto. En la medida que el niño va creciendo, va disminuyendo la resistencia de la vía aérea. Finalmente, vamos a hablar de un concepto que es la constante de tiempo y que de manera práctica la constante de tiempo es cuánto se demora este ventilador mecánico en lograr un equilibrio entre la presión que está entregando en la boca del paciente en el inicio del tubo endotraqueal y la presión que está llegando al alvéolo. ¿Cuánto se equilibra? Y esta constante de tiempo depende de la distensibilidad o compliance y la resistencia de la vía aérea. Y son directamente proporcionales. La constante de tiempo es el producto de la compliance por la resistencia. Y en general, en pulmones normales, yo necesito al menos 3 constantes de tiempo para lograr alrededor de un 95% de equilibrio de estas presiones que estoy entregando. Y por supuesto que no solo se logra este equilibrio de presión, sino que se logra una mejor entrada del flujo y lograr entregar los volúmenes pulmonares eventualmente que yo programé. Esto hace que en pacientes pediátricos muy pequeños, las constantes de tiempo, que son dependientes de la compliance y la resistencia, y que ya vimos cómo estas variaban desde un paciente muy pequeño a uno más grande, sean muy pequeñas en niños como los recién nacidos de pretérmino o los recién nacidos, comparadas con las constantes de tiempo de niños mayores o de adultos. Si ustedes se fijan, las constantes de tiempo en un recién nacido de pretérmino son alrededor de 0,12 y en un adulto pueden llegar fácilmente a 0,3, 0,4. Esto determina que en general nuestros tiempos inspiratorios sean fijados en alrededor de 3 constantes de tiempo. ¿Por qué es importante esto entenderlo? Para entender o comprender por qué
los pediatras utilizamos tiempos inspiratorios pequeños. Y los que han visto alguna vez ventilar a un recién nacido o a un prematuro, van a ver que utilizamos tiempos inspiratorios de alrededor de 0,35 hasta 0,5, que son alrededor de 3 constantes de tiempo para un pretérmino o un recién nacido. Y en pacientes más grandes vamos aumentando nuestros tiempos inspiratorios hasta llegar a tiempos de 0,7 o incluso 1 segundo en adolescentes o adultos jóvenes 18 o 19 años. No se olviden que el pulmón no es una sola vía aérea y una sola unidad alveolar. ¿En qué sentido digo esto? En que el pulmón es heterogéneo. Por lo tanto, cuando hablemos de constantes de tiempo, recuerden que este pulmón, especialmente este pulmón enfermo, va a tener distintas unidades con distintas constantes de tiempo. Por lo tanto, cuando estemos ventilando al paciente, recordemos que no es solo una constante de tiempo, pero nosotros tratamos de buscar este mejor acomodo a través de la entrega de los flujos pulmonares a través de distintas modalidades que vamos a tratar de ver un poco más adelante. Finalmente, y esto no varía de lo que pasa en un adulto, la oxigenación en un paciente en ventilación mecánica va a depender fundamentalmente no solo de la FIO2 que yo esté entregando, sino que con la presión que yo esté entregando este gas. Y esa es la presión media de vía aérea. Por lo tanto, la oxigenación en nuestros pacientes va a depender de la cantidad de oxígeno que entrego y la presión media de la vía aérea, que va a depender del volumen corriente, de la presión inspiratoria máxima, de los tiempos tanto inspiratorios como expiratorios y de la presión continua positiva de vía aérea, que es el PIB. Y por otro lado, la remoción de CO2 va a estar determinada fundamentalmente por la ventilación que yo logre del espacio alveolar propiamente tal. Esta es la ventilación alveolar, que va a depender tanto de la frecuencia respiratoria como del volumen alveolar, es decir, de la ventilación minuto alveolar. Y recuerden que en pacientes pediátricos que tienen patología mixta, que están muy obstruidos, podemos tener, pese a que pensemos que tenemos un volumen corriente adecuado, puede que el paciente esté atrapando tanto aire que tenga un volumen alveolar disminuido, dada la presencia de espacio alveolar que no va a estar suficientemente bien perfundido, producto de esta sobredistensión de la vía aérea. Y eso va a hacer que la ventilación minuto alveolar esté disminuida y por lo tanto vamos a tener más retención de CO2. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente pediátrico a iniciar ventilación mecánica? Son diversas, ya sea causas no respiratorias, como tratar de disminuir el trabajo respiratorio en un shock séptico, en estado de shock cardiogénico, procedimientos, cirugía, disfunción miocárdica, compromiso de conciencia, etcétera, o lo que nos está pasando en estos momentos, en el momento de la pandemia, en donde tenemos causas respiratorias y fundamentalmente tenemos causas respiratorias infecciosas que corresponden a enfermedades pulmonares primarias, en donde vamos a tener alteraciones graves de la relación BQ, chant intrapulmonar, enfermedades obstructivas graves, etc. De manera muy resumida, cuando ustedes ventilen a pacientes pediátricos, en general lo van a poder hacer a través de fijarse un objetivo o un control de presión o un objetivo o un control de volumen. Solamente quiero que vean esta generalidad porque estas cápsulas son muy pequeñas. Cuando ustedes estén ventilando por objetivo presión, ustedes van a estar asegurando o pidiéndole al ventilador mecánico que entregue una presión fija en el tiempo. Y el ventilador mecánico esto lo logra a través de la entrega de un flujo que es desacelerante. Por otro lado, si ustedes deciden pedirle al ventilador mecánico que les entregue un volumen conocido, esto lo logra a través de un flujo constante. Esta es la ventilación controlada por objetivo presión.
está la ventilación controlada o por objetivo volumen. Estos dos modos, que son en general los modos más utilizados en pediatría, y ahora cada vez más hemos ido utilizando algunos modos mixtos, como son la ventilación controlada por volumen y regulada por presión, que no es el objetivo de esta presentación en estos momentos, tienen ventajas y desventajas. Recuerden que cuando yo estoy ventilando por presión, lo primero, evito presiones excesivas, ¿cierto? Por lo tanto, tengo menos riesgo de barotrauma en los pacientes. Y cuando ventilo por volumen, la gran ventaja es que entrego un volumen conocido y por lo tanto puedo estimar con la frecuencia respiratoria que yo programe cuál va a ser la ventilación minuto que yo esté logrando en mi paciente. El problema es que al ventilar por presión, el volumen entregado puede ser variable, porque ustedes le están diciendo al ventilador mecánico, entrégame esta presión, pero eso no es sinónimo que estén entregando un volumen conocido. De hecho, este volumen va a variar de acuerdo a la patología pulmonar que tenga el paciente. Si la distensibilidad pulmonar disminuye, si la resistencia de la vía aérea aumenta, con la misma presión ustedes van a entregar menos volúmenes corrientes. Así que la ventilación por presión no les va a lograr indicar y no se va a poder adaptar cuando existan cambios de distensibilidad o resistencia. Y por otro lado, la gran desventaja de ventilar por volumen es que como yo le estoy obligando al ventilador mecánico a entregar un volumen conocido, esto puede generar presiones muy altas y esto puede determinar un grave daño a nivel pulmonar. Cuando utilizo una ventilación por presión, lo que yo voy a estar regulando, además de la FiO2, es la frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, el PIP y la presión inspiratoria máxima. Y cuando estoy ventilando por volumen, lo que yo voy a regular es lo mismo, pero en vez de estar regulando presión inspiratoria máxima, voy a estar regulando el volumen corriente que le entrego a este paciente. En general, en un pulmón sano, en una segunda cápsula vamos a ver qué hacemos en términos generales en patología restrictiva y obstructiva. En un pulmón sano, lo primero que tienen que hacer ustedes es fijarse objetivos de saturación y de CO2, los cuales tienen que estar en un rango aceptable, no normal, aceptable para el paciente, ¿de acuerdo? Porque si ustedes buscan siempre normalizar la saturación y la CO2, puede que lo hagan a costa de parámetros ventilatorios no permisivos en los pacientes. En general, partimos con presiones inspiratorias máximas entre 18 a 20, no más allá de 25, con volúmenes corrientes entre 5 a 8 ml por kilo, con PIP que en general varía de 4 a 6 centímetros de agua, y con frecuencia respiratoria que entre más pequeño es el paciente, mayor es la frecuencia respiratoria, entre 20 y 25 en lactantes, 15 a 20 en preescolares y escolares, y entre 10 y 20, dependiendo de la patología que tenga el paciente, en adolescentes. El tiempo inspiratorio, ya les enseñé que dependía de la constante de tiempo y entre más pequeño era el paciente, menor era el tiempo inspiratorio. En términos generales, el tiempo inspiratorio oscila entre 0,5 y 0,6 para lactantes, hasta 0,9 a 1 segundo para adolescentes, con relaciones inspiración-expiración de 1:2 a 1:3, mientras más grande es el paciente, en general, mayor es la relación inspiración-expiración. Y por otro lado, cuando tengo patologías obstructivas significativas, también buscamos mayor relación IE. Por otro lado, y finalmente, el PIP debería titularse en incrementos de 2 en 2 para tratar de mantener presiones medias de vía aérea seguras y además de eso, mantener una adecuada capacidad residual funcional, asegurando de esta manera una buena oxigenación con la menor FiO2 posible. En términos generales, ojalá que no usáramos FiO2 mayores de 60%. ¿Cómo regulamos la oxigenación? Ya lo vimos anteriormente. O le subimos la FiO2 o aumentamos la presión media de la vía aérea, ya sea por aumento del PIP, de los tiempos inspiratorios,
de la presión inspiratoria máxima o el volumen corriente. ¿Y cómo ajustamos la ventilación, es decir, la remoción de CO2? A través del aumento de la ventilación minuto. Y esto es regulando tanto el volumen corriente, que finalmente lo que yo quiero tratar de hacer es aumentar el volumen alveolar, y la frecuencia respiratoria, de tal manera de optimizar la ventilación minuto alveolar. Esto es así de simple, que van a echar una moneda y que se van a sacar el premio mayor. No, la ventilación mecánica tiene efectos no deseados que pueden ser muy graves. Puede disminuir el gasto cardíaco, disminuir la presión de perfusión cerebral, puede disminuir el flujo renal, el flujo esplácnico, y además puede producir injuria pulmonar. Por lo tanto, ustedes tienen que no solo conocer cómo tienen que ventilar a un paciente pediátrico, sino que tienen que además, de manera permanente, ojalá 1 o 2 veces al día, debieran ser capaces de medir mecánica pulmonar básica, que les va a decir cómo está la compliance o distensibilidad pulmonar, y les va a permitir tener algunos elementos para saber si están o no generando o produciendo o tienen la posibilidad de producir algún daño pulmonar. Así que básicamente ustedes siempre debieran estar midiendo qué presiones inspiratorias máximas tiene el paciente, cuál es el PIP, cuál es la presión plató o meseta, que esto en la ventilación controlada por volumen se logra con una pausa inspiratoria. Y no se les olvide, especialmente en pacientes obstructivos, que ustedes tienen que medir qué autopip tiene el paciente, y esto se logra a través de una pausa expiratoria. Basta con una pausa de 1 a 2 segundos, más que suficiente como para hacer estas mediciones. Junto con esto, no se olvide que ustedes tienen que ser capaces de calcular cuál es la compliance o distensibilidad estática, que es la relación entre el volumen corriente que ustedes están utilizando en el paciente y la diferencia de presión plató y PIP, y también estimar cuál es la presión de conducción o driving pressure, que es la diferencia entre presión plató y PIP, porque esta es una muy buena medida indirecta, sí, de cómo está el estrés y el strain, que recuerden que es lo que va a conducir o no a daño pulmonar. En conclusión, los pacientes pediátricos no son adultos pequeños. Su fisiología determina diferencias importantes en la reserva respiratoria. El conocer conceptos básicos de ventilación mecánica es esencial para entender cómo tengo que iniciar esta ventilación mecánica, especialmente cuando tengo niños que no son adultos pequeños. Siempre, por favor, fíjense metas de oxigenación y de remoción de CO2 realistas. No pidan saturaciones de 100% y CO2 de 40%, por favor. Y siempre estén atentos a la medición de mecánica pulmonar, porque de esa manera van a poder optimizar lo que están haciendo el paciente y disminuir la injuria pulmonar asociada a ventilación mecánica. Les agradezco mucho por haber estado presente en esta cápsula y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias.